lo mío y aquí vamos a hacer. Listo. Ya. Entonces vamos a comenzar. Vamos a avanzar la 11ª semana, ¿ya? Lo que corresponde a esas enfermedades digestivas. Entonces vamos a avanzar. Ahora, acá hay un gráfico en donde ustedes esto ya lo han manejado, en la parte de lo que es la parte de anatomía, ya lo han manejado. Entonces, este es un gráfico de sistematización de regiones, muy importante, muy importante. A ver, ustedes más o menos ya ustedes saben sobre estos puntos. ¿Cuál es la importancia de este gráfico que mayormente se usa con 9 regiones, pero también hay con 4 regiones, ¿no? No sé, seguramente ustedes le han enseñado con 9 regiones. ¿Cuál es la importancia de este gráfico que estoy mostrando ahorita y cómo se llaman estas regiones? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Varía, saber. Ah, ya. No, disculpe, doctora. Lo que pasa es que viendo el gráfico podemos poder entender que, digamos, podemos diagnosticar o podemos tener síntomas sobre el dolor hipocóndrico, quizás en el caso derecho, ¿no? Puede orientarse al hígado, o quizás a la vesícula, bueno, en esas partes, ¿no? Eh, bueno, también podemos aducir o también podemos señalar con un dolor epigástrico, normalmente que puede surgir, digamos, de una gastritis, mm, o úlceras, ¿no? En todo caso. Los, los, los segmentos no tengo muy bien precisado, doctora, Ya, pero más o menos eso es lo que podría acotar. ya está bueno. Perfecto, gracias. Balcázar, Suárez, Rosales y Páez está ahí. Sí, profesora. Bueno, la división en regiones permite, como mencionó mi compañero, pues el diagnóstico, la exploración también física en el momento de la consulta e identificar ciertos síntomas, como mencionaba también del epigastrio con la gastritis, también en la fosa ilíaca derecha, me parece que ahí los dolores en esa zona pues apuntarían a una posible apendicitis y bueno, más que todo es eso, ¿no? Y también Perfecto, sirve para que pueda haber una mejor comunicación entre pues los médicos, ¿no? Y la ya, información. perfecto, gracias. Sigue Suárez. Sí, como lo dijo mi compañera también, esto nos permite ya el médico saber con mayor precisión dónde le duele. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que van por el dolor donde es el epigástrico, el cual sería el uno, ya nos hace pensar que puede ser por gastritis o reflujo también. Y esto ya sabríamos con mayor precisión. No solo la persona ya no nos diría que le duele en tal parte, sino que nosotros ya intuimos cuáles pueden ser las causas de ese dolor. Bien, perfecto. Entonces, más o menos ya tienen ustedes cierta noción sobre este sistematización. Rosales, Sí, profesora. Bueno, en realidad mis compañeros prácticamente han dicho todo, ¿no? Que es, mm, eh, ¿cómo puedo explicarlo? Es la forma más directa en que el personal de salud, puede ubicar lo que es una enfermedad, ¿no? Identificando la zona. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente el nombre de cada uno, pero sí sé que está el hipocondrio derecho, el epicastro y el hipocondrio izquierdo, más o menos en bien, esa zona, bien, ¿no? perfecto, pero ya tienen ciertas nociones sobre ello. Páez, Ujú, sí. Páez y Germán, y ahí nomás, por favor, para seguir continuando. Como mencionan mis más compañeros, la importancia es mayormente para el mismo personal de salud pueda realizar un diagnóstico más preciso de acuerdo a lo que indica el paciente. Por ejemplo, el paciente no conoce qué parte es, indica esta parte me duele o esta parte me duele y esto ayuda a dar como un diagnóstico hipotético, por así decirlo, en la cual el personal de salud pueda tener una mayor
mayor información para pensar qué órganos o alteraciones supuestamente podrían estar alterados. Y también con relación a las partes, yo me acuerdo de hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogástrico y la fosa ilíaca derecha. Perfecto, gracias. Germán, ¿has estado? No. Sí, ¿no? Sí, profesora, sí, sí. Ah, sí, pero has llegado tarde. Bueno, ya, te pongo asistencia. Sí, No, ahora sí, cuando. sí, sí. Ya, listo. A ver, Sí. Buenos días, profesora. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros, pero es más que nada para localizar el abdominal. También lo que es poder orientar un poco lo que son los diagnósticos, como lo que es la fosa ilíaca derecha, si mal no estoy, por si hay una posible apendicitis. El hipocondrio también derecho, que si mal no estoy, creo que es vesícula biliar. Y bueno, también lo que mi compañero había comentado, las regiones enumeradas, si mal no estoy, creo que hay una que se llama flanco lumbar derecho, que es donde voy a incluir lo que es la parte del color ascendente y riñón derecho. Y bueno, también el mesogastrio, que es alrededor del ombligo, que contiene el intestino delgado y también una parte de lo que es el colon. perfecto. Gracias. Entonces, cuando ustedes han prácticamente dicho todo lo que yo le iba a decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistematización de regiones, son regiones del abdomen, ¿no? Que son líneas teóricas prácticamente que se utilizan en la parte clínica, porque el médico va a ayudarse bastante en localizar, en identificar y también diagnosticar, ¿no? Los signos y síntomas que presenta el paciente. Mayormente se usa de 9 regiones, por lo tanto hay 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, ¿no? Estas dos líneas verticales son a nivel de la clavícula, ¿no? Izquierda y derecha. Entonces, y 2 líneas también horizontales. Ya acá vemos la clavícula. Entonces, estas 2 líneas, esta sistematización son importantes para poder ayudar, ¿no? En el examen clínico del paciente, como ustedes bien lo han dicho, a identificar, a localizar, diagnosticar los signos y síntomas que presenta el paciente. Bien, ahora sí, acá hay un video que yo quiero que lo escuchen bien. Este video nos habla sobre el aparato digestivo, los síntomas y tratamiento. Inclusive acá el mismo especialista menciona que es muy difícil en realidad dar cierto diagnóstico porque el aparato digestivo mayormente tiene ciertas sintomatología que no es directamente en ese aparato, sino hay dolores que se transmiten a otras zonas. Y yo quiero que lo escuchen porque este video es muy interesante para nosotros. Escuchen, por favor. Bien, los trastornos digestivos, trastornos del funcionamiento digestivo, es un grupo de entidades que afectan a un buen número de individuos en la población. Es la razón principal por la cual los pacientes acuden a una consulta de un especialista en gastroenterología. Estos trastornos consisten en que el funcionamiento intestinal está anormal. Es un trastorno que no deja trabajar apropiadamente el tracto digestivo y manifiesta una serie de síntomas. Esto aunado a una estructura intestinal totalmente normal. En concreto, es una mala función, aunque el aspecto general del intestino parezca normal. Otro de
los síntomas frecuentes de este tipo de trastornos es la sensación de estar distendido o, como podríamos decir o entender, que la gente se siente como si estuviera llena de aire. Y es una de las situaciones, uno de los síntomas más frecuentes que se nos consulta a nosotros como especialistas. Las causas de los trastornos funcionales realmente no se conocen. Los trastornos funcionales del tubo digestivo, del tracto digestivo, no hay una sola razón o explicación que dé idea de qué es lo que sucede con el individuo. Realmente lo que tenemos es que desconocemos la razón por la cual aparecen. Sin embargo, hay una serie de situaciones que los enfermos pueden padecer y se asocian a este tipo de disfunción. Entre ellos puede ser, por ejemplo, la dieta, el abuso de ciertos compuestos en la dieta, como puede ser la presencia o exceso de consumo de aceites, el consumo de alimentos condimentados, el consumo de bebidas etílicas, el consumo de tabaco, pueden ser razón o explicación para que este tipo de trastorno se presente. Otras cosas que pueden causar este tipo de síntomas es el consumo de medicamentos, las enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal, las enfermedades cardíacas, pueden llevar a que la persona sienta este tipo de síntomas, que en el estudio no hay una razón específica por la cual aparezcan. Y siempre se ha atribuido que este tipo de trastornos tienen que ver con el estrés o con la vida rutinaria que todos llevamos, en las cuales pueden contribuir a este tipo de síntomas. Y diríamos que un apartado especial pueden tener todos aquellos enfermos que padecen algún tipo de trastorno de tipo depresivo, en el cual este tipo de entidades hacen que este tipo de síntomas se exacerben. De tal manera que los grupos bien identificados para padecer esto, están algunos grupos como los que tienen un estado de estrés elevado. Lo más frecuente que el paciente manifiesta es dolor abdominal, un dolor abdominal mal especificado, mal localizado, que puede aparecer en diferentes partes del abdomen cada vez que éste se manifiesta. Y otros de los trastornos que pueden aparecer es la dificultad para defecar, ya sea que haya que tener esfuerzo para defecar o la persona tiene sensación y aparece el signo de tener diarrea, aunque no precisamente sea totalmente líquida, son heces fragmentadas generalmente. Entre otros de los síntomas, además de dolor, la sensación de distensión y los trastornos de la defecación, la gente también puede cursar con episodios de estreñimiento o constipación. Esto es la dificultad para poder tener una evacuación apropiada y totalmente satisfactoria. Muchas veces estas personas, aunque tienen evacuaciones todos los días, suelen tener evacuaciones insatisfactorias. Otros de los tantos síntomas puede aparecer la sensación del ardor en la parte alta del abdomen o la sensación de tener acidez, así la gente lo puede manifestar. Quizás sean los síntomas más frecuentes, aunque existen otros menos frecuentes, como puede ser la emisión de gas por vía oral, llamada aerofagia, la sensación o en otras palabras, el eructo, y puede haber otras situaciones a nivel intestinal, como el tener sensación de ir al baño constantemente sin poder evacuar. El tratamiento de los trastornos funcionales digestivos no existe uno solo. Al no conocer una causa etiológica específica por el cual se presentan los trastornos, no hay un tratamiento especial.
existen múltiples medicamentos que nos ayudan a controlar estos síntomas y por lo tanto no hay un solo tratamiento, una sola tableta, un solo método para resolver esto. La forma en cómo se controla este tipo de síntomas o se mejoran es teniendo una buena comunicación con su médico tratante en relación a sus síntomas e identificar qué medicamento sería el más apropiado para este tipo de paciente en conjunto con una serie de medidas higiénico-dietéticas como puede ser desde la dieta, la actividad física o evitar o consumir cierto grupo de alimentos que mejoren los síntomas. Bien, bien, ya está. Es un video bastante interesante y nos está mencionando que mejor yo no lo voy a decir, mejor ustedes lo van a decir. Yo estoy prácticamente interviniendo. A ver, 4 de ustedes. A ver, ideas, fuerzas importantes que ustedes han sacado, que ustedes prácticamente, a veces somos ignorantes en muchas cosas y todos no sabemos de todo, prácticamente, ¿no? Pero en este video se rescatan muchas cosas importantes, ¿no? A ver, Rosales, Pultay, Valentín y Páez. Rosales, por favor. Sí, bueno, el video más que nada nos comenta algo que ya, creo que ya es común en la mayoría de enfermedades, ¿no? Que tiene que ver mucho con los factores de riesgo en esta enfermedad, que son el tabaquismo, también las bebidas alcohólicas, la mala dieta, quizás el balance también en alimentos como aceites, ¿no? Muchos aceites, comidas condimentadas, ¿no? Y bueno, que tan solo no afecta sino el sistema gastrodigestivo, bueno, el sistema digestivo, ¿no? También puede llegar a afectar lo que es el sistema nervioso, obviamente. Ya en el curso, por ejemplo, en el curso de farmacología, justo estamos viendo acerca de la microbiota, que está relacionado también con el sistema nervioso, parte del cerebro, ¿no? Que prácticamente trastornos digestivos pueden llegar a afectar ¿no? Generando lo que es depresión, ansiedad. Así es. Perfecto, gracias. Sobre todo el estrés, como bien lo menciona el especialista, ¿no? El estrés es uno de los puntos que no solamente va a alterar el sistema digestivo, el estrés se ha comprobado que altera todo, prácticamente la fisiología del ser humano. El estrés causa cáncer también. Y hay estudios científicos sobre ello. Pultay. Ya. Yo quería hablar más acerca de los síntomas más frecuentes que se mencionan en el video. Era Ya. acerca del dolor abdominal mal especificado, teniendo también dificultad para defecar. Los signos generalmente me aparecen de tener bueno, pueden tener diarrea, episodios de constipación, sensación de ardor, y otros me mencionó acerca de la acidez, o pueden tener eruptos. En cuanto al tratamiento, menciono de que no hay un tratamiento específico, pero sí hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar los síntomas. Perfecto. No hay nada específico, como bien lo mencionan, ¿no? Para ello, pero sí hay medicamentos para que pueda aliviar al paciente. Bien, gracias. Valentín Páez. Bueno, profesora, lo que resaltó del video fue más que todo la definición de estos trastornos digestivos, porque el especialista aclara de que la anatomía y la estructura intestinal del paciente son totalmente normales a simple vista, y el problema pues radica más que todo en el funcionamiento del tracto digestivo fallando, ¿no? Y puede desencadenar, como mencionó mi compañero, una serie de síntomas molestos como dolor, distensión, sin que exista un daño
físico evidente en los órganos. Perfecto. País. A mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de que algunos signos que son comunes en muchas personas, como el de eructo, con dificultades para defecar, también son asociados a otro trastorno digestivo. El que más me llamó la atención fue que quería ir al baño sin evacuar, en la cual dando una investigación rápida, él se llamaría como tenesmo rectal, y que mayormente se va asociada a colitis, infecciones intestinales, entre otros. Bien. Rojas Arroyo y ahí culminamos. Profesora, yo quería comentar que su causa se relaciona con los factores dietéticos, también enfermedades crónicas, medicamentos, estrés y también, como mencionó en el video, trastornos depresivos y que su tratamiento es individualizado según cada paciente, que combina medicamentos para el control de los síntomas y también medidas de higiene dietéticas. Eso, profesora. Perfecto, gracias. Bien, continuamos entonces. Al término de la sesión van a ustedes a formar grupos, como siempre hemos hecho, y van a resolver 2 casos clínicos que les he colocado, ¿ya? Por favor, que estén presentes y estén atentos sobre esos casos clínicos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver parte de la interrogación del sistema digestivo, examen físico, ¿no? Palpación, percusión, auscultación, inspección, sistematización por regiones, lo que hemos estado mencionando, que es importante ello, ¿no? Mayormente son 9 regiones. Exploración física y cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que van los pacientes. En el video ya lo he mencionado, pero vamos a desarrollarlo acá. La parte de la interrogación, como siempre le he mencionado, es la parte mucho más importante para ayudar al diagnóstico. Sobre todo, por ejemplo, antecedentes de la enfermedad actual, ¿no? Antecedentes personales, antecedentes familiares. Personales, los que son antecedentes fisiológicos, ¿no? Si han estado hospitalizados, ¿no? Muchas veces, ya sea por patologías, cualquier patología que fuere, ¿no? Preguntar también qué hábitos alimenticios están acostumbrados ellos a tener, cuál es el estilo de vida del paciente, ¿no? Si tiene hábitos tóxicos, si ha tenido alguna operación o alguna enfermedad, ¿no? Es importante. Antecedentes heredofamiliares también, si ha habido antecedentes de alergia, pacientes que han sufrido cáncer a nivel del estómago, a nivel del páncreas, o sea, a nivel del sistema digestivo. Si ha habido antecedentes también de gastritis, mayormente es por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes, sobre todo también, como bien me dijo en el video, si tiene algunas condiciones afectivas, ¿no? Sociales y también afectivas, ¿no? O sea, las emociones que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente que constantemente está pues ansioso, deprimido, estresado, todo eso es importante colocar. En el examen físico vamos a hablar del antecedente examen general. Pero antes del examen general, ¿no? Abdominal, ¿no? Perdón,
Antes del examen abdominal se hace siempre el examen general. Siempre. Es un examen que se hace en forma completa. ¿Por qué? Por la importancia de ciertas enfermedades sistémicas. Hay enfermedades sistémicas que prácticamente repercuten en el sistema digestivo o en el aparato digestivo. Por eso, acá, antes del examen abdominal, que es inspección, auscultación, percusión y palpación, tiene que verse el examen general. Porque hay muchas enfermedades sistémicas que van a repercutir prácticamente en el aparato digestivo. Entonces, ya en el examen abdominal ya se hacen todos estos pasos que hemos visto también en todos los otros temas, ¿no? Y la palpación, acá la palpación es de gran importancia en el sistema digestivo. Esto acá es muy importante. Una palpación puede ser superficial o también puede ser profunda. Y mencionan los libros, los artículos, que la palpación es una técnica difícil de dominar, pero en este rubro de enfermedades digestivas es la más importante la palpación, es la más importante. Y acá vemos, ¿no? Gráfico interrogatorio y gráficos de la palpación al paciente. El paciente tiene cierta posición y también el médico, ¿no? El paciente siempre tiene que estar el decúbito dorsal, es decir, sobre la camilla, mirando hacia el techo, ¿no? Una camilla firme, lógicamente, firme, estable, ¿no? Y el médico debe colocarse en el lado derecho del paciente, ya sea de pie o ya sea sentado, pero siempre de acuerdo a la altura de la camilla o de la posición que tiene el paciente. En invierno o en ambientes demasiado fríos, nunca se debe de tocar al paciente con las manos, ¿no? Es decir, tiene que colocarse con las manos, pero tiene primero que calentarse las manos, ya sea friccionando, frotando o calentar en las estufas. ¿Por qué? Porque si yo coloco en un ambiente frío, tengo que avisar al paciente, voy a hacer la maniobra de palpación y hace demasiado frío, el paciente tiene pues contracturas involuntarias, ¿no? Entonces, y no se va a dejar, lógicamente, tocar. Y acá en enfermedad digestiva es importante porque ya hemos visto que hay sistematización de regiones. Entonces, por ello es importante calentar las manos, ya sea friccionando la mano, que es lo más común, ¿no? Y acá vemos otra vez la sistematización por regiones. Mayormente son las 9 regiones, o sea, 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Esos son líneas imaginarias, lógicamente, ¿no? Entonces, hipocondrio derecho, epigastrio, mesogástrico y el hipogastrio. Hipocondrio derecho, y flanco derecho, hipociliaca derecha, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y hipociliaca izquierda. El epigastrio, que es la parte mucho más superficial, ¿no? La que está prácticamente muy cerca al esternón. Acá se puede palpar el estómago, el duodeno también, ¿no? Parte el del hígado, pero el lóbulo izquierdo del hígado, el páncreas, en esta zona de acá. En el mesogastrio, miren acá están ya los dibujos, el intestino, ¿no? El colon sigmoideo. Acá, no, perdón. Acá ese es el mesogastrio, no el hipogastrio.
mesogastrio, el colon y intestino delgado, ¿no? Porque acá se ve claramente el colon y intestino delgado, es lo que se ve en la zona que está por debajo del epigastrio. En el hipogastrio, acá vamos a ver si también parte de la vejiga, ¿no? El útero, o sea, se va a palpar, acá lo vemos lógicamente, pero se palpa la vejiga, el útero, parte del colon sigmoideo también, ¿no? Hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, porque ahí está el lóbulo derecho del hígado. La vesícula biliar también, y una parte del riñón. Hipocondrio izquierdo, ¿no? Acá se va a palpar el vaso, la parte de la cola del páncreas, porque el páncreas tiene 3 compartimientos, ¿cierto? El cuerpo, la cola, ¿no? La cola, el cuerpo y... ¿Cuál es el otro? ¿Se acuerda? El páncreas, chicos. ¿Mm? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Cuáles son Sí, profesora. cuáles son las porciones del páncreas? Su cabeza, el cuello, la Claro, cola, el cuerpo. sí. Entonces, en este caso, acá lo que se va a palpar mejor en el hipocondrio izquierdo, en este lado de acá, se palpa mejor la cola del páncreas. También puede acá palparse parte del riñón, ¿no? Pero la parte superior. En el flanco derecho, en este lado del derecho, también la parte del riñón derecho, ¿no? Y el colon ascendente. Y acá lo vemos, el colon ascendente y el riñón derecho. En el flanco izquierdo, ¿no? Parte del riñón izquierdo y el colon descendente. Entonces, por eso es importante cuando uno palpa, y acá es el colon ascendente y acá el colon descendente. Entonces, uno va a ver si hay cierta alteración en estos órganos. En el fosa ilíaca derecha, lo que estoy marcando acá, el ciego, y acá lo vemos, ¿no? El ciego, el apéndice, acá está el apéndice, y también parte del ovario. En el flanco izquierdo, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda, el ovario, el colon también, que pertenece al sigmoides. Entonces, todas estas regiones que les he mencionado y les he hecho recordar son importantes para poder el médico localizar, identificar y diagnosticar sobre todo la sintomatología que padece el paciente. Lógicamente, yo no le voy a preguntar en el examen qué es lo que se encuentra en la fosa ilíaca izquierda, en el flanco izquierdo, eso no, ¿no? Pero más o menos entendiendo que en esas zonas hay ciertos segmentos, ciertos órganos importantes y es por eso que se puede identificar, ¿no? Ciertas dolencias que puede tener el paciente. Por ejemplo, acá en la inspección, yo estoy solamente observando al paciente. ¿Qué es lo que voy a observar? Voy a ver cómo está el abdomen, ¿no? Si es un abdomen que tiene simetría, ¿no? O que es asimétrico, ¿no? Entonces, pero un abdomen normal tiene una forma aproximada de un cilindro aplanado. Puede ser plano, puede ser un poco globoso o un poco excavado. Este es un abdomen normal.
¿Qué más yo voy a estar observando? Si tiene algún cambio de coloración. Voy a observar si tiene también abultamiento, ¿no? Ese abultamiento puede ser localizado o puede ser en forma generalizada. Si veo algunas lesiones también en la piel, ¿no? Si hay manchas, ya sea máculas, ya sea pápulas. Cuando digo máculas, son manchas planas. Cuando digo pápulas, son manchas ligeramente elevadas. Entonces, voy a ver también el ombligo, ¿no? Y los movimientos respiratorios, ¿no? El paciente está, yo estoy inspeccionando, yo no estoy tocando nada. Entonces, el paciente respira normalmente y yo voy a ver sus movimientos respiratorios, pero en este caso, ¿qué es lo que estoy observando en la parte abdominal? Esta es inspección. En la palpación, este sí es el más importante del examen físico del sistema digestivo. Acá. Esto se puede realizar, ¿no? En forma sistematizada. Ya hemos visto la sistematización, ¿no? Ya sea con una mano o mayormente bimanual. Mayormente se hace bimanual, se usa las dos manos, pero siempre se hace en una forma superficial y luego una palpación profunda. Siempre palpando suavemente y luego ya profundamente. También es importante porque ahí podemos palpar qué temperatura tiene la piel, si está sensible, si hay tensión, ¿no? Si hay deformaciones, cómo están los órganos, ¿no? Porque yo voy a palpar en forma sistematizada. Entonces, por eso hay un orden. Y si yo palpo, hay elevaciones, puede haber tumores, etc. Entonces, esto, como bien dicen los libros, es el procedimiento más importante de la semiología digestiva, es la palpación. Entonces, por eso es importantísimo recordar los órganos, las estructuras presentes en cada región topográfica que hemos visto antes, que son más o menos, lo más común son 9 regiones. En otros libros, otros lo hacen 4 regiones, pero lo más común son 9 regiones. La percusión es un golpeo, ¿no? Se hace siempre con las 2 manos, ¿no? Es una maniobra habitual que debe delimitar las zonas de si hay sonidos de matidez o sonidos de timpanismo, si son normales o anormales. Los anormales son un timpanismo generalizado, o sea, un sonido de ese punto lo hemos visto generalizado. Y cuando hay matidez en presencia de líquido en la cavidad abdominal, es ascitis. El término itis es inflamación, ¿cierto? Pero este término escapa de la regla, ¿no? Hay muchos términos que escapan de la regla, porque todo lo que termina en itis es inflamación. Ese término escapó de la regla. Itis acá no es inflamación, acá es presencia de líquido a nivel de la cavidad abdominal. ¿No? Hay muchos términos que escapan de la regla. Entonces, en este caso es ascitis. Entonces, el sonido de timpanismo, ¿no? Corresponde al sonido de las vísceras huecas, ¿no? Entonces, y el sonido, el de mate, ya le hemos visto ya varias veces, ¿no? Es un sonido, ¿no? Leve, tenue, ¿no? Por ejemplo, el sonido el de timpanismo son vísceras que están pues sólidas,
¿no? Y si es que son sólidas, es mate, para que me entiendan mejor. Mate es un sonido sólido y timpanismo es un sonido que tiene los órganos huecos. Por ejemplo, en los sonidos sólidos tenemos, ¿cuál? El hígado. El hígado, el vaso, transmite un sonido sólido, un sonido mate, ¿no? En cambio, el timpanismo, cuando uno percute, es un sonido de hueco, son de las vísceras que son vacías, en otras palabras. Entonces, la percusión es otra maniobra también, pero en la auscultación, acá, por ejemplo, se usa el instrumento, ¿no? Un instrumento importante para poder escuchar. Esto, en realidad, nos importa fundamentalmente para obtener dos signos. ¿Cuál? Los ruidos hidroaéreos, o también llamados los borborismos normales. Si estos borborismos o ruidos hidroaéreos están aumentados o están ausentes. Cuando hablamos de estos ruidos hidroaéreos, son ruidos hechos por los movimientos mismos de los intestinos. Y se escucha, ¿no? Se escucha, pero si estos ruidos están aumentados o si son ausentes, entonces es importante también escuchar estos ruidos. Pero en el examen físico, lo más importante, como ya hemos mencionado antes, es la palpación. Acá hay un video que yo quiero que lo escuchen, por favor, y es un video de examen físico del abdomen. Vamos a escuchar. Lo mejor que verás hoy. Pío es la tarjeta digital que te da cashback. Sin propaganda. Quiero saltar. Ya. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video el examen físico de abdomen. Vamos a ver las 4 modalidades, vamos a ver la técnica correcta para recabar información y sobre todo vamos a hacer una reseña de los puntos más importantes que debemos realizar en la examinación. Existen muchas más maniobras, existen muchas más aspectos minuciosos dependiendo de la patología que queramos estudiar. Eso les invito a que lo revisen, lo lean. En esta ocasión vamos a hacer un examen físico muy general, el que deben hacer en estos primeros años de estudio de la medicina, y espero que les sirva bastante. Así que vamos a ver el video. La primera parte es la inspección. En la inspección del abdomen siempre debe empezar desde la entrada del paciente a la consulta, cuando tiene posturas antiálgicas, es decir, todo su tronco se desvía hacia la parte del dolor, por ejemplo en una apendicitis. Cuando nosotros descubrimos el abdomen de la paciente, tenemos que observar si es que hay la presencia de alguna lesión visible, alguna estigma de cirugía, alguna de las cicatrices típicas de las intervenciones. En este caso podemos observar una pequeña lesión supraumbilical, esto es producto de una perforación por piercing, y también la distribución del vello corporal que se puede evidenciar en algunos pacientes, en otros no. Y también es importante en la inspección ayudarnos con si es que hay la presencia de masas, ayudarnos con la contracción de la paciente. Le pedimos que se eleve un poco el abdomen, y si es que ante esta contracción del tronco vemos que alguna masa aumenta su tamaño o la palpamos que está más grande o más hacia afuera, eso nos da a pensar en una hernia o en un problema de la pared anterior o pared externa. Si es que la masa se esconde o no se evidencia con esta maniobra, podemos decir que es una masa interna o de la cavidad. La segunda parte va a ser la auscultación. Tiene que ser en este orden para que las maniobras que realicemos más adelante no alteren los sonidos que podríamos percibir. Entonces, vamos a hacer la auscultación del abdomen, no tiene un patrón específico, se recomienda auscultar por regiones. Lo importante es constatar los ruidos hidroaéreos, que son ruidos burbujeantes, ruidos llamados borborismos, que son la actividad normal del intestino. Tiene que auscultarse entre 5 a 30. Ante un cuadro de obstrucción intestinal es importante conocer que si es que estos están disminuidos
Debe ser porque el intestino es adinámico, es decir, esto es un hilio paralítico, el intestino no se mueve, no está obstruido. En cambio, si se tratase de un hilio obstructivo o un hilio dinámico, en cambio el intestino lucha por vencer una obstrucción real y entonces los ruidos hidroaéreos estarían aumentados. Para la percusión vamos a realizar la misma técnica que para la percusión del tórax, es decir, golpear sobre un dedo percutido con los 1 o 2 dedos percutores, como te sientas más cómodo. Aquí es importante diferenciar las estructuras mates de las timpánicas en el abdomen. Las que van a ser mates principalmente van a ser el hígado, que sabemos que está en el lado derecho. Nos ayuda a delimitar dónde empieza y dónde termina. Aquí tenemos un sonido mate, o sea, seco. Y aquí vamos a diferenciarlo de un sonido timpánico, por ejemplo, del estómago. El estómago está lleno de aire y este estómago lo vamos a diferenciar o lo vamos a encontrar en el llamado espacio de Traube. Espacio de Traube que está delimitado por el reborde costal, línea media o también línea parasternal según algunos autores. Es decir, el espacio comprendido entre hígado y vaso, antes del sifoides, este cuadrado que tenemos aquí va a ser el espacio de Traube. Aquí vamos a escuchar un sonido diferente. Diferenciémoslo del de hígado. Ay, tanta propaganda. Normalmente el hígado y el vaso son dos órganos parenquimatosos que no suelen palparse con facilidad. Se puede hacer la mano en cuchara para tratar de palpar su reborde, pero lo normal es que no se perciban. Ante una esplenomegalia o una hepatomegalia, estos órganos aumentarían su tamaño y harían que ocasionen dos factores. Primero, que el reborde hepático pueda palparse debajo del reborde costal, o en el caso del vaso también, y también de que en la percusión no podamos escuchar o escuchemos mate más profundo de lo que debería. Como vemos, el hígado ya no está aquí ya tenemos otro tipo de sonido. Si es que hubiera una hepatomegalia, este sonido mate estaría mucho más abajo. El siguiente paso, el final y el más completo, va a ser la palpación del abdomen. Es importante primero diferenciar si es que el paciente le duele o nos refiere que alguna región del abdomen le duele más. Esa parte vamos a dejar para el final, para evitar que el paciente se tense la musculatura abdominal y no nos permite la exploración completa. No existe una forma específica de hacerla. Algunos autores recomiendan empezar siempre desde el apéndice sifoides, hacer maniobras bimanuales, nos ayudan a tener un mayor alcance en profundidad, desde sifoides hacia abajo, haciendo maniobras de tanteo, rastreo y rastreo. Igual vamos a hacer irradiar desde sifoides, siempre denotando si es que la paciente presenta en algún momento algún movimiento doloroso, alguna interrupción de la respiración, que nos ayude a evidenciar un poquito o a localizar el origen de este dolor. Los riñones normalmente no son accesibles mediante la palpación anterior, ya que son órganos retroperitoneales. Para ello nos vamos a ayudar colocando la mano que examina en la parte posterior en la fosa renal y empujando el contenido visceral desde adelante para poder así percibir los riñones. Lo normal es que no sean palpables o que su palpación sea de dificultad. Si es que sentimos la presencia de alguna tumoración o más en la cara posterior del abdomen, nos haría pensar en la presencia de una tumoración en ese lugar. En la palpación también vamos a aprovechar para buscar algunos signos dolorosos que nos ayudarán a orientar la patología de la paciente. El primer signo que veremos es el signo de Murphy. El signo de Murphy es una exploración que nos ayuda a determinar si hay inflamación en la vesícula biliar. Para esto, Ay, no te propaganda. Lo mejor que verás hoy. Pío es la tarjeta digital que te da cashback. vamos a localizar aquí bajo el reborde costal derecho, que es el espacio de Murphy, si la paciente presenta una interrupción dolorosa de la inspiración al momento de palpar este punto. Entonces, le pedimos a la paciente que inspire. Ese sería un signo de Murphy positivo. Otro signo clásico que se puede explorar es el punto de McBurney. El punto de McBurney es típico de la apendicitis.
En este mismo canal pueden encontrar un video llamado Signos apendiculares, donde vemos todos los signos que se pueden presentar en una apendicitis aguda. Sin embargo, el que más se utiliza es este. Se traza una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y en esta línea entre el tercio externo y el tercio medio, en este punto, este es el punto de McBurney, ocasiona dolor al comprimirlo si la paciente tiene apendicitis. Otro signo que nos interesa es los puntos dolorosos ureterales, llamados también los puntos de Lanz. Estos van a ser paralelos a la línea media y se van a localizar los puntos superiores en el mismo nivel del ombligo. Entonces la compresión en uno de estos dos puntos nos haría localizar el problema de la paciente en uno de los uréteres. Por ejemplo, si presionamos aquí, nos haría pensar en que hay una posible litiasis en el uréter izquierdo. Los puntos medios son los que se localizan en estas mismas líneas, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Otro signo que nos interesa mucho es el signo de Blumberg. Sobre todo en el contexto de un abdomen agudo, la paciente puede tener una inflamación difusa de todo el peritorio, cuando hay perforaciones de vísceras principalmente. Se inflama el peritorio y ocasiona el llamado abdomen en tabla, un abdomen rígido, llamado también abdomen o defensa abdominal, y que se puede poner en evidencia con este signo, que consiste en durante la palpación hundimos las manos, esto puede provocar algo de dolor, pero ocasionará mayor dolor al momento en el que retiremos bruscamente las manos. Otra utilidad del examen físico de abdomen es valorar la presencia de ascitis. Ascitis, recordemos que es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Este líquido se va a desplazar según la gravedad, así que si la paciente se pone de pie, el líquido se va a posar en la parte inferior. Si se pone en decúbito lateral izquierdo, se irá hacia el lado izquierdo y así sucesivamente. Ahí nos va a ayudar, si la paciente estuviese en decúbito, la percusión para ver hasta dónde llega este nivel de líquido. Un signo que nos ayuda bastante para valorar la ascitis es el signo de la onda ascítica, que consiste en colocar una mano de exploración en la línea media y con la otra percutir el borde lateral del abdomen para desplazar el líquido hacia nuestra mano y sentir cómo choca la onda de agua. Esto nos ayudaría para determinar la presencia de ascitis. Cuando estamos ante la sospecha de un llamado cólico nefrítico, una litiasis, es decir, la presencia de una piedra en alguno de los dos vías urinarias, nos puede ayudar bastante el signo de la puño percusión, que consiste en dar un pequeño golpe en las fosas renales y el paciente, de ser positivo este signo, presenta un dolor al momento de realizar este pequeño golpe. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Como ven, no es tan difícil. Bien, este video les he colocado porque justamente yo les he puesto un caso clínico sobre ello. Ojalá que le hayan escuchado. Vamos a continuar un ratito y luego vamos a descansar, ¿ya? ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que van los pacientes a los centros sanitarios? Dolor abdominal, lo que está en el video, náuseas, vómitos, diarrea. Bien dijo también el video que no es todo líquido, puede ser heces fragmentadas, ¿verdad? Ardor, acidez epigástrica, pirosis. Pirosis ya sabemos que es sensación de dolor, ¿no? Quemazón que tiene el paciente en el esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tienen ellos una regurgitación del jugo gástrico. El paciente menciona que me quema la parte, y lo señala, la parte del esófago. Entonces el paciente constantemente está regurgitando los jugos gástricos. Distensión abdominal, que lo dijo el video. Disfagia es pues es una deglución difícil, ¿no? Dificultad para poder tragar o deglutir los alimentos. Y odinofagia es dolor, ¿no? O dolor que experimenta cuando traga los alimentos, ¿no? Sobre todo los alimentos, puede ser sólidos o también los alimentos líquidos. Inclusive algunos pacientes mencionan hasta cuando paso mi propia saliva, tengo esa sensación de dolor, ¿no? Las causas de la odinofagia
es sobre todo como una consecuencia de una enfermedad, ya sea de una inflamación, ya sea a nivel de la amígdala o a nivel de la faringe. Por lo tanto, pues una amigdalitis o una faringitis. Bien, vamos a ver, acabamos el dolor y luego ya estamos descansando, ¿ya? Otro motivo de consulta es la constipación y también lo dijeron en el video, ¿no? Que la constipación es un síntoma que tiene el paciente, ¿no? Consiste en la dificultad que tiene el paciente para poder eliminar las heces. También puede ser de posiciones escasas, muy escasas, ¿no? Difícil de expulsar o son demasiado infrecuentes. Son heces duras eh, y secas, ¿no? Ictericia, ya hemos mencionado ese término más, ya lo sabemos, coloración amarilla de la piel, ¿no? La piel y las mucosas, pesadez postprandial. Esta pesadez postprandial es, los pacientes tienen cierta somnolencia o cierta pesadez después de las comidas, de los alimentos. El paciente va por ese motivo. Cada vez que yo almuerzo o ceno, tengo pesadez, somnolencia. Entonces, el término es pesadez postprandial. Intolerancia a algunos alimentos, es otro motivo de consulta. Cefalea, hematoquesia. Hematoquesia es sangre roja a través del recto. Es una hemorragia prácticamente eh, que va a salir del recto. Prurito anal, ¿no? Picazón, escozor. Anorexia, el término también ya lo sabemos, es un trastorno de tipo alimenticio, ¿no? Que hace que las personas eh, pesen menos, ¿no? Y, y lo que prácticamente no hay una secuencia normal entre la talla y, y la altura. La talla, perdón, y la altura. Pérdida de peso es otro motivo de consulta también. Incontinencia de materia fecal. Esto es la incapacidad que tiene el paciente de controlar las evacuaciones, ¿no? Entonces, lo que provoca que las heces se escapen inesperadamente del recto. Entonces, incontinencia. Melena. La melena sí es una deposición, es una S de color negro, negruzco, ¿no? Con un mal olor, ¿no? Entonces, esto mayormente son los motivos mucho más comunes, mucho más frecuentes, digamos así. Bien, descansamos ahorita, vamos para que esté más tranquilo, 10:50 casi. Hasta las 11 en punto, por favor, ¿ya? 11 en punto y luego ya nos falta poco luego para que hagan los ejercicios. 11 en punto, por favor, chicos. ¿Ya? Se me paran, toman un poco de líquido, se paran, lógicamente, porque estamos sentados y estamos en la computadora. Siempre es bueno pararse un rato. ¿Listo? 11 en punto. Bien.
Ya chicos, ya estamos otra vez por acá. Bien, entonces vamos a continuar. Está acá. Otro motivo de consulta frecuente es el dolor, ¿no? Como acá menciona, vale la pena, dice, aclarar sobre el dolor. El dolor visceral es en general difuso y cuando se precisa debe pensarse siempre en uno de origen parietal. Todos los órganos que se componen de tubos y conductos provocan un dolor de tipo cólico. Por lo tanto, cuando uno interroga al paciente, debe ser minucioso y precisando sobre todo cuándo inició el dolor, cómo es el carácter del dolor, la intensidad, la evolución, los síntomas y los signos que acompañan. Puede ser por ingesta de ciertos alimentos, etcétera, etcétera, según cómo lo menciona el paciente. Ahora, ¿por qué es parietal? Muchos órganos de todo nuestro cuerpo tienen un revestimiento exterior o le llaman también una cubierta. Esa cubierta o ese revestimiento no forma parte del órgano en sí. Por ejemplo, el corazón está revestida por un tejido llamado pericardio. El pulmón está revestido por la pleura. El cerebro está revestido por la meninges. Los órganos abdominales están revestidos por el peritoneo. Entonces, estos revestimientos externos son sensibles al dolor y este tipo de dolor se conoce como dolor de tipo parietal. Parietal. Bien, para poder aclarar. Entonces, otro motivo de consulta es dolor. Otro motivo de consulta es náuseas y vómitos, ¿no? ¿Qué es lo más común, ¿no? Son síntomas y signos de enfermedades en forma general, ¿no? Puede ser también digestivas. Y también se debe de aclarar el contenido, con qué frecuencia vomita, ¿no? Y en qué momento, ya sea cuando ingiere cualquier tipo de alimento. Esta sintomatología también es importante, la disfagia. Mencionamos antes que la disfagia era pues parte de dolor, ¿no? Dolor cuando uno mm, quiere deglutir, ¿no? O también líquidos. Entonces es la dificultad o deglución difícil. Entonces, la disfagia merece especial atención porque por sí solo una disfagia puede ser un síndrome mínimo, y ya se le llama síndrome mínimo esofágico, que es un conjunto de síntomas que presenta el paciente, pero son síntomas leves. Son síntomas leves que puede indicar cierta alteración en el esófago, ¿no? Puede, inclusive, si los hallazgos son mínimos, ¿no? La disfagia puede ser también que tenga que tenga signos y que son también cortos y de poca duración. Son signos iniciales. Pero cuando este síndrome mínimo esofágico ya se presenta en forma progresiva, en forma ya continua, y es una disfagia de origen orgánico. Quiere decir una disfagia donde hay una alteración anatómica. ¿Ya? Puede ser
una alteración, ya sea a nivel del esófago, lógicamente, pero puede ser un esófago demasiado estrecho, es decir, una estenosis. Puede darse una pequeña tumoración en el esófago o puede darse por una comprensión externa al esófago. Entonces, la disfagia es por eso importante detectar al tiempo. Entonces, y esto, ¿no? Debe de tener una serie de, ¿cómo le digo? De interpretación, de importancia, porque muchas veces, si no se detecta a tiempo, ya va a ser se va a dar en una forma progresiva. Es decir, va a continuar toda la sintomatología. Entonces, cuando la disfagia se presenta en forma progresiva, en forma larga, el médico ya tiene que sospechar que es una causa orgánica prácticamente. Y si es orgánica es porque hay cierta estenosis, hay cierta tumoración, hay cierta cicatriz, ¿no? Entonces, ya eso tiene que hacerse ya mucho más exámenes porque es algo progresivo. Por eso es importante detectar a tiempo la disfagia, porque muchas veces nosotros y decimos, ¿no? Ay, tengo dificultad para tragar los alimentos, ¿no? Dificultad también para pasar la saliva, pero para eso tienen que irse pues a su tratamiento. Los síntomas pueden ser por una simple esofagitis, ¿no? Pero si eso continúa, ya es porque ya algo está pasando y es una disfagia de forma progresiva, ¿no? Bien. Y otro motivo de consulta es la constipación, ¿no? Eso lo hemos visto, es un síntoma de variada enfermedad, más del 80% son de causas funcionales, ¿no? Y de las causas generales mencionamos, por ejemplo, cuando el paciente está el decúbito prolongado, siempre que está en esa posición. Otra característica, pacientes que sufren de hipotiroidismo también sufren de constipación, pacientes deshidratados, pacientes que tienen hipocalemia y muchas otras enfermedades. De las causas digestivas hay que darle mayor atención a los que tienen el síndrome de intestino irritable. Ellos también sufren de constipación. Bien, ahora sí, esto vamos a prestar bastante atención, por favor, a ello. Acá yo les he puesto este pequeño casito clínico, muy pequeño, pero quiero que yo voy a llamar a ver qué es lo que puede decirme el estudiante. Miren, dice acá, dice, y eso le hemos hecho y le hemos escuchado en el video. Dice, mujer de 42 años de edad, consulta por dolor intenso en el hombro derecho y presenta náuseas. Náuseas luego de una cena abundante, ¿no? Pero niega traumatismos en el hombro, pero tiene dolor intenso en el hombro derecho, pero no hay ningún golpe, no hay ninguna afección en el hombro, pero sí tiene náuseas abundantes después que ha comido exageradamente, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es el sistema que está afectado? ¿Sistema musculoesquelético, sistema respiratorio, sistema digestivo o sistema nervioso? ¿Cuál de ellos está afectado? ¿Y qué diagnóstico sospechan acá? ¿Y qué preguntas se puede dar, ¿no? Según esta parte clínica,
en el interrogatorio del paciente, según esta situación clínica. A ver, ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? Grillo, ¿cuál es el sistema que probablemente esté afectado según el caso clínico? ¿Cuál de ellos? 4. Grillo, Sí, aquí estoy, Miss. a ver, a ver, para ti, ¿tú qué me dirías? Y esto le hemos estado, ¿no? Ujú. A ver, Bueno, ahí dice dolor. El dolor aparece después de una cena abundante y se acompaña ya, con náuseas. ya, Además, dice el dolor en el hombro derecho puede ser un dolor referido proveniente de la vesícula biliar. Ahí sería el sistema digestivo. ya, perfecto. Ya. ¿Qué preguntas se le puede adicionar en la anamnesis? Si tú mencionas que es sistema digestivo. Mm, ah, pues podría ser si el dolor apareció después de comer algún alimento grasoso. Ya, aparte de ello, ¿te acuerdas que se mencionó en la parte última eh, cuáles son lo más importante en el anamnesis? Si dice náuseas luego de una cena abundante. Mm, si ha tenido vómitos. Ya, vómito, náuseas son cosas diferentes, ya, perfecto. A ver, gracias. A ver, Salas, Sí, Miss. a ver, lo que tu compañera ha dicho está bien. Mm. Eh, es el sistema digestivo, Miss. Ya, listo. ¿Y qué preguntas se puede dar en forma Eh, adicional? no se le puede preguntar cuándo inició el dolor o cuál es la intensidad de dolor o si tiene otros síntomas acompañado. Claro, También perfecto. Eso es la intensidad del dolor, ¿no? ujú, las náuseas o las náuseas aparecen siempre o después de comer o ha presentado vómito. Hay varias, ¿no? Preguntas que se puede hacer. Bien, perfecto. Ahora, ya, gracias. Ahora acá hay una nueva información. El paciente presenta en el examen físico signo de Murphy's positivo y en la ecografía es compatible con una colecistitis aguda. ¿Cómo explican que una enfermedad de la vesícula produzca dolor en el hombro derecho? A ver, Guamánguaro, Sí, profesora. a ver, ¿cómo explican que una enfermedad de la vesícula produzca dolor en el hombro derecho? Porque acá ya lo dijo ya prácticamente el diagnóstico, ¿no? Una colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque se hizo el examen físico al paciente. Y eso lo hemos escuchado en el video. Se le palpó al paciente y el paciente rápidamente saltó de dolor. Entonces, por lo tanto, es una colecitis aguda o una apendicitis aguda. ¿Cómo explica que una enfermedad de la vesícula produzca dolor en el hombro derecho? ¿Mm? Profesora, ¿eso no era por radiación? Ya, es un dolor. Entonces, ¿qué es un dolor referido? Dolor deferido no es que se percibe en una zona distinta al sitio donde se origina el problema. Ya, Sala, sí, bien, gracias. Listo. ¿Qué relación existe entre el diafragma y el hombro en este caso? En este caso del paciente. ¿Y qué nervio participa en este mecanismo?
Entonces, ¿por ¿Participaría el qué nervio frénico, profesora? frénico? Orellana, sí. ¿Por qué? Porque es un dolor referido, ¿no? Entonces, hay cierta relación entre el diafragma y el hombro, sí, por el nervio referido. Y acá lo tenemos, ¿no? Lo más frecuente en una patología vesicular como cólico biliar o una colicistitis aguda es lo más frecuente, ¿ah? Dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio. Ya. Dolor después de haber ingerido alimentos grasos, náuseas y vómitos. Eso es lo más frecuente. Pero en algunos pacientes el dolor puede irradiarse al hombro derecho o a la región escapular derecha, pero esto ocurre en algunos casos. ¿Y por qué puede doler el hombro derecho? Como bien ustedes le han dicho, cuando la inflamación de la vesícula irrita el peritoneo que cubre el diafragma, lo que antes hemos estado mencionando, y se estimulan las fibras del nervio frénico, el C3 y el C5. Entonces, el cerebro interpreta este estímulo como dolor en el hombro derecho y este fenómeno se lo conoce como dolor referido. En semiología digestiva, así como lo dijo en el primer video, no basta con identificar dónde duele. Es necesario interpretar el patrón del dolor, su irradiación y los mecanismos fisiopatológicos que formulan una hipótesis para dar un diagnóstico correcto al paciente. Bien, es un caso pequeño, pero que donde hay cierta interpretación, ¿no? Porque el paciente tiene dolor aparte de esa zona que se le hizo el examen clínico. Bien, estos dos casos clínicos, ustedes lo van a leer, por favor, pero ya está el diagnóstico. Este es enfermedad de Crohn y este es un reflujo gastroesofágico. Ya está la enfermedad de Crohn prácticamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a profundizar en cada caso. Entonces, van a dar el razonamiento clínico. O sea, ¿por qué se produce una enfermedad de Crohn? Tienen que investigar, ¿no? ¿Qué es una enfermedad de Crohn? Y van a interpretar, ¿no? ¿Cómo se llegó a este caso? Igualmente esto, van a buscar información, qué cosa es el reflujo gastroesofágico. ¿A qué se refiere eso? Y en el caso, ¿por qué? En otras palabras, van a fundamentar el caso. En otras palabras, mucho más sencilla, ya, fundamentar el caso. Entonces, fundamentar el caso, pero tienen que buscar información sobre la enfermedad de Crohn. En este caso, está acá la fundamentación, está claro, ya. Pero para que entiendan mejor, van a buscar información qué cosa es la enfermedad de Crohn, igualmente qué cosa es el reflujo gastroesofágico. Esos dos, por favor, lo van a hacer. Y cada uno y cada grupo va a hacer una pequeña explicación nada más para que todos intervengan. Bien, ¿alguna pregunta ahí, por favor? ¿Está bien? Profesora, solo se explica por qué se llegó hacia el diagnóstico, ¿verdad? Sí, Fundamentar nada más. sí, Ok. fundamental, pero yo quiero que, aparte del fundamento que está prácticamente en el mismo caso clínico, quiero que me averigüen qué es la enfermedad de Crohn, qué cosa es, y mayormente entre qué edades fluctúan. O sea, una breve reseña de esto y una breve reseña también de eso. Bien, listo. Entonces, ahorita mismo yo voy a abrir el grupo. Hay una lectura para acá, no, ya no va a haber lectura. Trabajar en grupo, los casos clínicos. En la plataforma ya no, eso nada más lo van a trabajar. Bien, solamente hay una revisión de una lectura acerca de semiología digestiva. No hay ningún trabajo grupal para que por favor se enfoquen en el trabajo que es el trabajo académico, que es la evaluación continua 4. Bien.
Dejo de compartir y abro la sala, ¿ya? Son 11:22, ya qué rápido pasó la hora. Vámonos. Entonces, por favor, ya está el diagnóstico. Averigüen qué cosa es cada una de esas patologías, ¿ya? Y eso, por favor, lean bien y se acuerdan bien. La semana pasada, hace varias semanas puse caso clínico, inclusive de ahí nomás, de la misma clase, lo coloqué en el examen y nada, ¿qué pasó? Listo, abro las salas. Averigüen, por favor, qué cosa es enfermedad de Crohn, cuáles son la epidemiología de ellos. Listo. Corto y sencillo. Media hora suficiente, ¿eh? Suficiente media hora. Con menos frecuencia. Más común en Norteamérica. Se acompaña este empezará con la presentación de los casos clínicos del grupo 1. En primer lugar sería la enfermedad de Crohn. Aquí está el caso clínico ya presentado. Siguiente, por favor. Bien, la enfermedad de Crohn, vamos a empezar con lo que es la definición, que sería una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la cual puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo. Y lo que va a producir van a ser síntomas como dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fiebre. Y este dolor abdominal muchas veces se acompaña de un dolor específico generando ardor. En la etiología es multifactorial y también involucra lo que son factores genéticos. Puede ser también por alteraciones en el sistema inmunitario, cambios en la microbiota intestinal o factores ambientales. Bien. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Crohn ha aumentado su frecuencia en las últimas décadas a nivel mundial, aunque es más común en Norteamérica y Europa, su incidencia también está creciendo en América Latina. Este aumento se ha relacionado con factores genéticos y ambientales, especialmente los antecedentes familiares y el tabaquismo. Debido a su carácter crónico, presenta un importante problema de salud que puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Ya. Bueno, con respecto a la edad de presentación, la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, se observa con mayor frecuencia en personas jóvenes, especialmente entre los 15 y 35 años. También puede presentarse en adultos mayores entre 50 y 70 años, aunque esto ocurre con menor frecuencia. En el caso clínico presentado, el paciente tiene 28, por lo que se encuentra dentro del rango de edad en el que está la enfermedad. En esta enfermedad es más común, ¿no? Este dato es importante porque ayuda a relacionar los síntomas del paciente con un diagnóstico probable de la enfermedad de Crohn. Bien, perfecto. Ahora le vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Está el caso siguiente, por favor. Ya. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre cuando el contenido del estómago, especialmente lo que es el ácido gástrico, regresa repetidamente hacia el esófago. Bueno, esto sucede porque el esfínter esofágico interior, que normalmente funciona como una válvula entre el estómago y el esófago, no se va a cerrar completamente, ¿no? Entonces, esto como consecuencia aparecen síntomas como la acidez, la sensación de ardor, regurgitación de alimentos o líquidos y también este dolor detrás del esternón. Y bueno, este problema persiste en el tiempo, puede causar inflamación y daño en la mucosa del esófago. Le paso a mi siguiente compañera. Bueno, según su etiología, lo que tenemos que saber es que
La enfermedad de reflujo gastroesofágico no ocurre necesariamente porque el estómago produzca más ácido, sino porque la barrera de contenido entre el estómago y el esófago falla. Esto se genera por lo que es la incompetencia de esfínteres esofágico interior, ya que esta funciona como una válvula de seguridad y la enfermedad, la enfermedad de reflujo ocurre por una pérdida de tono muscular, ¿no? O más frecuentemente por un aumento de la relajación transitoria del esfínter. También se genera por factores mecánicos como una presencia de hernia, quizás, hernia de hiato, que es un desplazamiento de una parte del estómago hacia el tórax, también por el aumento de la presión intraabdominal. Esto se presenta en situaciones como obesidad o embarazo, que se ejerce una fuerza física vertical que empuje el contenido gástrico hacia arriba, venciendo la resistencia del esfínter. También tenemos el aclaramiento esofágico descendiente, ya que el esófago normalmente se limpia del ácido mediante movimientos peristálticos y gracias a la saliva que es alcalina y neutraliza los ácidos, esta saliva lo que hace es disminuir los movimientos que fallan y así el ácido permanece más tiempo dañando la mucosa. Bien, continúe, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial, lo cual se estima que afecta aproximadamente un 10 a 20% de la población en países occidentales, mientras que en América Latina oscila entre el 11 y 25%. Entre los principales factores de riesgo vamos a encontrar la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, las dietas ricas en grasas, el embarazo y el uso de ciertos medicamentos. Además de que su incidencia ha aumentado en las últimas décadas debido a cambios en los estilos de vida y el incremento de la obesidad en la población. Por último, las edades en que fluctúa puede desarrollarse en personas de todas las edades, bebés y niños. Sin embargo, su prevalencia y la gravedad de los síntomas tienden a aumentar a partir de los 40 años, aunque es muy habitual que el diagnóstico de los síntomas persistentes comiencen en adultos jóvenes, como se mencionó en el mismo caso con el paciente de 32 años. Eso sería todo, profesora. Bien, Gracias. perfecto. Gracias también a ustedes. El grupo 3 y luego el grupo 7. 60 años, como el que Y en el examen físico, Pánico y dolor GAT. Sistemas del organismo humano, los también ustedes mismos han estado investigando, por favor, ustedes mismos han estado leyendo, entonces yo creo que no se van a olvidar. Ojalá que no. Ahora, lo que sí quiero, voy a compartir un ratito la parte de la... esto quería mencionar hace un ratito. Integramos el aprendido, ¿no? Son puntos en donde, por ejemplo, en el primero, al igual que en todos los sistemas del organismo humano, los parámetros a tener en cuenta en lo que es respecto a lo que es sistema digestivo, incluyen inspección, auscultación, palpación, percusión del abdomen. Pero se mencionó que el examen físico mucho más importante, por decirlo así, ¿no?, es la palpación. El dolor abdominal, el dolor de tipo visceral es por lo general difuso. Las vísceras huecas y los conductos tienden a provocar un dolor tipo cólico y los órganos sólidos un dolor tipo continuo. Y eso hemos visto en el dolor timpánico y dolor GAT. La exploración del abdomen se debe realizar mediante la aplicación de los 4 pasos semiológicos, pero con una secuencia particular, dejando la palpación para el final del examen físico, debido a que esta maniobra puede modificar la distribución
del contenido aéreo intestinal, alterando los hallazgos de la percusión y la auscultación. Y eso lo han escuchado también en el video. Actividad sincrónica no hay. Solamente vamos a revisar este artículo. Lo que quiero, por favor, es que ustedes vayan avanzando lo que es el trabajo de investigación. Ahora, voy a compartir un ratito. Yo creo que eso ya está bien claro. 7A. Ya. Voy a compartir 7A. Ustedes son 7A, sí. Comparto eso. Ya. Esto está colgado en la semana 12, esta ficha. Y acá están lo que van a exponer la semana 13, son los grupos, la semana 14 igual y la semana 15 igual. Yo voy a hacer la clase y ustedes luego van a exponer. Por lo tanto, la exposición va a ser máximo, será 25 minutos. Máximo eso, entonces tienen ustedes que más o menos poner las PPTs de acuerdo a ese tiempo. Lo que van a colgar y me siguen preguntando, solamente va a ser el trabajo de investigación, que va a ser en PDF. ¿Y de qué consta? Carátula, introducción, marco teórico, conclusiones, anexos si es que lo hay, y referencias bibliográficas. El caso clínico lo van a colgar tal como lo han encontrado, porque me siguen preguntando de eso. Entonces, cuando ustedes cuelgan el caso clínico, no lo pueden modificar, lo cuelgan tal como lo han encontrado. Entonces, uno de ustedes, por ejemplo, coloca el caso clínico y el otro estudiante, que va a ser el que monitorea prácticamente el trabajo, va a colocar el trabajo que ustedes han estado haciendo con su marco teórico, introducción, todo, pero en PDF. Ahora, cada grupo me va a decir ahorita quién va a ser el encargado, el que monitoree, el que es el líder prácticamente del grupo. Por ejemplo, en este grupo, Oliveros, Marquina, Pultay, Salas, Tacas, Valentín, Villanueva, Ceballos. ¿Quién va a ser el encargado para monitorear todos estos integrantes? ¿No? A todos ustedes. Me dice para yo apuntarlo, por favor, porque con él me voy a comunicar en el correo. Esa persona me va a decir a mí, ¿no? En forma no particular del grupo 1, por ejemplo, quién es el que ha trabajado, quién es el que no ha trabajado, porque tiene que ser así, pues, ¿no? Entonces, del grupo 1, grupo 2, grupo 3, quién va a ser el encargado, me lo tiene que decir ahorita. El grupo 2, doctora, es la señorita Tracy Espinosa Díaz. Ella es la encargada. Ya acá estoy apuntando. Entonces, ella, por ejemplo, ella es la que va a colgar el trabajo y otro de ustedes va a colgar el caso clínico. ¿Ya? Gracias. El grupo 1, por favor, ¿quién va a ser el encargado? Sacas, Valentín Villanueva, Ceballos.